4:20 que terminemos de exponer. Eso, mejor. Ya comenzó a grabar, hágale. Buenas noches. Hacemos la presentación del proyecto de instrumentación industrial. El grupo está conformado por Jefferson Andrés Ducuara, Jonathan Sebastián Villalba y quienes habla Jesús Antonio Yepes. Grupo 9CN. Acá ya estamos observando la conexión entre el software TIA Portal, la interfaz LabVIEW y la conexión es mediante OPC Server. Estamos mirando, evaluando, digamos, el control de nuestra planta. Tenemos un set point en 0, en cual también tenemos la salida del PID en 0. Efectivamente, como verificamos en la gráfica, en su amplitud está sobre 0. Y verificando acá, tenemos el valor del set point, está medio en 0. Igualmente la salida del PID está en 0, que es lo que nos está mostrando la interfaz. Y el seguimiento del sensor, que es este input, también está en 0. Vamos a variar ese set point. Le vamos a dar un set point de 10. Inmediatamente nos va a mostrar el set point, el controlador al cual debemos llegar. Y la válvula es un control de nivel. Se abre la válvula, digamos, ella se abre proporcionalmente a lo que le estemos pidiendo. Y efectivamente podemos ver cómo ya empieza el sensor, nos empieza a hacer a marcar, a hacer una toma de lectura. Entonces el controlador está haciendo un procesamiento de 1000 datos. Tenemos acá un intervalo de 1000 datos en el procesamiento. Entonces, está subiendo. Vemos como el sensor cada vez se acerca más al set point, al control que se debe de realizar. En este caso, llega al control deseado. Digamos, en este caso, de pronto tiene un sobreimpulso, y cuando nos detecta ese sobreimpulso, lo que va a hacer inmediatamente la válvula es empezar a desaguar para pues llegar nuevamente a este control deseado. Entonces ahí la válvula empieza a descender nuevamente. Ahorita mostraremos nuevamente el ejemplo. Entonces procederemos a realizar la sustentación de la programación y del informe. Jefferson, Sí, señor. entonces no se empiece usted acá con el informe. Bien, bueno, en el informe se incluye todos los requerimientos que indica el profesor, que va desde el proceso industrial, que en este caso nos tocó el nivel de primer orden. Se procedió a buscar, bueno, a buscar el orden muerto y
el proceso de primer orden. Además a ello, se busca la función de transferencia, unas características respectivas con los sensores, parametrizar, para hacer el proceso industrial. Para llegar a todas esas conclusiones o para llegar a hacer esos cálculos se procedió a programar mediante MATLAB para sacar la discretización. Entonces, si me permite, ya voy a graficar o voy a explicar el código de la programación en MATLAB. Listo, entonces voy a compartir pantalla sobre el archivo. Listo, entonces procedemos a graficar la primera característica indicada por el profesor. Lo que se busca es primero inicializar a variables que son S y GP y se procede pues a graficar. Bueno, mientras que cargan el archivo de, de MATLAB, explicaré un poco el concepto, pues lo que se quiere es buscar la función de transferencia, donde esa es la función y por ello, primero se busca la unión de la planta, buscar una señal donde indique una curva de reacción y se haya pues buscando la información del PID. Y como lo estaba indicando, ya configurando y programando ya la función de transferencia nos genera la siguiente gráfica. Mm. Adicional a ello, pues nos muestra la función de transferencia de GP y GS y listo. Esa sería la primera programación de MATLAB, que sería el parámetro de función de transferencia. Ahora bien, vamos a programar la función de la planta, en donde consiste con un PI y un P2. Lo que se quiere llegar ahí es hallar cor- se quiere hallar es la coordinidad que coincide entre X y hallar el punto de muerto del primer orden. Entonces, permítame, me procedo a graficar eso en MATLAB.
Bueno, en este punto en la planta se busca una curva de reacción, se buscan los datos del PID, además se halla el proceso, además se halla pues buscar como tal en integrar la primera programación del tiempo continuo o la discretización de la planta. Como se ve ya en el sistema de MATLAB, nos indica pues la función de transferencia de gestión GS, P1, P2, el tiempo y la ganancia. Y, y por último, pues el PID ya calculado y se procede a graficar, en donde nos da este tiempo o esta respuesta o esta gráfica. Ahora nosotros nos vamos a graficar la segunda imagen, la tercera imagen, que se incluye es el valor del sensor, donde se halla el PID, eh, se incluye pues ya la discretización del sensor, la curva y el tiempo muerto. En ello se busca un bloque en donde tiene la función con la planta y se debe que hallar la curva de reacción. Y eso es lo que vamos a hallar en esa tercera. Permítame. Bueno, en el sensor tenemos un tiempo de muestreo, una Z donde va a estar el tiempo discreto y un GPS pues se busca la función de transferencia. Ya con el sensor pues se procede también a graficar, se busca el PID, eh, ya se procede pues a graficar nuevamente y nos genera esta gráfica. Que esta función o esta ecuación se pasa a una ecuación diferencial ya que se está hallando el tiempo discretizado y listo. Y por último, se va a calcular el función, a buscar la discretización del actuador. Lo mismo procedemos pues a generar los cálculos y luego se procede a graficar en MATLAB. Buscamos GS, discretizamos y generamos el PID. Y nos genera esta última gráfica. Es la función de transferencia de cada función. Ejecutamos pues, las respuestas. Se discretiza pues ya por último el, el actuador. Y ya con ello nosotros procedemos a generar el siguiente cálculos para luego pasarlos al TIA-Porta. Los cálculos generados pues o elaborados fueron los siguientes. Permítame. Bueno, ya se buscaron los cálculos. Se busca el cálculo de GPZ, disculpe, el proceso de la planta. Luego van los cálculos del sensor. Y por último, el cálculo de la planta.
Luego de ahí, de acuerdo a ello, pues se procede a discretizar la planta, se generan los cálculos y esa configuración, esos datos obtenidos, se procede a configurar el TIA Portal. Listo. Bueno, entonces, eh, deja de compartir, por favor, Jefferson. Bueno, entonces, complementando lo que decía mi compañero, rápidamente en cuanto a las funciones, tenemos que GP es la función de transferencia que se halla para la planta, es la que se halla en la parte de la investigación. GS es la función de transferencia que se halla para el sensor y GA es la función de transferencia que se halla para el actuador. Estos dos valores, esas dos funciones salen de los parámetros los cuales nos indica el profesor a tener en cuenta. Tenemos las funciones de transferencia de cada uno de los parámetros. Como dice mi compañero, tenemos las gráficas de las respuestas. En cuanto para la planta, estamos manejando mediante el proceso implementado por la entrada de escalón, el step, tenemos la función del actuador y la función del proceso. Tenemos una graficación para obtener la respuesta, que es esta, para poder aplicarle el controlador, un controlador por Siegel y Nichols. Ese controlador es el que se aplica en esta función. Lo que decía mi compañero, con el P1 y el P2, que es el método Smith, obtenemos los dos puntos, que es en la coordenada X y Y, ya los tiempos, ya con esto hallamos el tau, el tiempo muerto, y la ganancia. De igual manera, las funciones de transferencia y las discretizaciones. Bueno, lo mismo tenemos para el sensor y lo mismo tenemos para el actuador. Bueno, y como pues nos decía mi compañero, ya tenemos acá en el primer orden la discretización de la planta, en primer orden. Donde estamos pasando todo a ecuaciones diferenciales para poder programar en el microcontrolador. Esto lo hacemos para la planta, la cual se compone del actuador más el proceso, por el proceso. Y también tenemos pues el del sensor, la discretización del sensor. Ya estos valores de YK es lo que nosotros estamos programando en Latio. Pasando a TIA Portal, tenemos la siguiente programación. Primero estamos normalizando las señales. Tenemos una entrada analógica, unas entradas analógicas para nuestro caso.
Estas entradas analógicas van de un rango desde 0 hasta 27.648. Lo que está haciendo el set point es tomar esa variable y hace una escala o se realiza una escala para lo que nosotros estamos midiendo. En este caso, el set point toma ese dato y hacemos la escala del tanque. En nuestro caso estamos manejando una escala de 0 a 100 para utilizarle en el PID. Estos valores ya los llevamos al PID. Tenemos el set point, el input, el seguidor del input y tenemos la salida del PID. Esta es la programación para el TIA Porta. En la programación del LabVIEW tenemos el set point. Primero tenemos la declaración de las variables. Se llaman los tags del set point, del PID. En la salida del PID se está escribiendo, se está realizando una inscripción en un switch register. Este es una variable de memoria, la cual nos está guardando los datos y nosotros cuando empezamos a pedir esa variable de ese dato guardado, estamos aplicando la fórmula de las ecuaciones diferenciales que hallamos en MATLAB y que mi compañero les explicó que son las ecuaciones en diferencia. Esto lo hacemos para CK1, CK2, YK1, YK2, HK1, que son las variables las cuales nosotros estamos manejando. Para YK, para el caso de YK, es nuestra planta y YK es la que se está graficando la variable del proceso, la que está graficando la variable del proceso, que está de acá abajo. Y en la variable del proceso es el comportamiento dinámico del sensor. Tenemos nuestro stop para parar el proceso. Tenemos una lectura de un tiempo en 1000 milisegundos y 1 kilohertz la señal. Eso para el caso de LabVIEW. En cuanto a la conexión OPC, en NI, tenemos el llamado de los tags. Estos tags se hacen directamente desde TIA Portal y estos mismos tags son los que estamos controlando o los que se están mostrando en LabVIEW para hacerse la interacción con el LabVIEW. Para verificar que los tags están funcionando, le damos clic, bueno, esperamos que responda. Y aquí nos muestra todas las variables o procesos que se están utilizando en el PLC SIM, que están cargados. En este caso estamos utilizando un PLC SIM S7500 y podemos verificar las variables que tenemos. Todas están bien, ok, es decir que están recibiendo, transmitiendo datos en estas variables de Word. Es una variable entera de 16 bits, las cuales se están manejando. Esto para la parte del OPC y el NI. Está la conexión serial que realizamos de las direcciones entre el NEC to PLC y pues la dirección del computador.
Y acá en HMI, en Project, podemos verificar el proyecto, guardamos un proyecto y guardamos el valor de cada uno de los tags que estamos manejando, que estamos trabajando. Aquí nos muestra una oscilación, el, el proceso. Puede ser debido al integrador. Entonces, le damos a dar un set point de 0. Verificamos cómo la salida del PID empieza nuevamente a bajar, a regularse. Y la idea del controlador es llegar hasta 0. Y el sensor va a empezar a hacerle ese seguimiento. Vemos como la válvula, que es la salida, empieza a llegar hasta 0. Acá podemos verificar en la gráfica cómo ya se empieza a estabilizar en 0. El sensor está haciendo el seguimiento del set point. Y la idea es pues, llegar a lo deseado del controlador, que es a 0. En este caso vemos cómo está bajando la respuesta hasta estabilizarse en 0. Entonces, ya casi llega a 0. Bien, entonces el sensor ya llegó totalmente a 0. Entonces, podemos seguir haciendo lo mismo. Ahorita declarando un set point de 30. Vemos como la válvula permite el paso del líquido. Esto es digamos, una válvula constante, paso constante, y cómo empieza a mostrarnos la respuesta, nuevamente subir. El set point nos muestra el rango del controlador y pues ya el sensor empieza a hacerle ese seguimiento a la variable. Listo, Jefferson. Ya puede tener la grabación.